Marimari Pulamien, Marimari Pupeñí, Marimari Pupichiqueche Alcatuletún, Inche Tañui Patricio Mora Piñey, Tañi Lamien Camila Piñey. Somos la Fundación Proyecta Memoria, una organización que surge tras el terremoto del 27 de febrero en Concepción, en los cuales nos convence la educación y la memoria como una herramienta fundamental para construir comunidades resilientes. Y venimos acá principalmente a entender de que la Constitución tiene que salvar vidas. Esto es un principio fundamental que estamos de hace más de 10 años trabajando, en el cual somos jóvenes, venimos desde los movimientos estudiantiles y también dentro de la ética. Por ejemplo, nosotros nunca hemos sido financiados por empresas que han dañado el medio ambiente como mineras, forestales o salmoneras, por ejemplo. Y desde esa vereda también hablamos como fundación. Y queremos partir por un caso que, como somos de Concepción, es anecdótico, porque en el 2005 ocurrió una alerta de un falso tsunami, no sé si lo habrán escuchado, pero más de 12.000 personas corrieron de forma desesperada y evidenciaron que teníamos un sistema de que lamentablemente no generó un tema de prevención. Fue vergonzoso, lamentablemente falleció incluso una persona a través de un ataque cardíaco, y demostró que lamentablemente como Estado estábamos fallando en el tema de la gestión del riesgo. Vemos, por ejemplo, un caso en Japón, en Aneyoshi. Perfecto. En el norte de Japón, en Aneyoshi, vemos un caso donde una comunidad, casi en el 1400, vivió un tsunami y estos emplazaron sus piedras sobre el lugar donde había llegado la ola. Esas piedras daban un mensaje de decir que no tenían que emplazar sus viviendas bajo esta piedra. Y ocurre que para el tsunami y terremoto del 2011 en Japón, donde se invirtió mucha tecnología, mucha infraestructura ante los desastres, lamentablemente fallaron y nos dimos cuenta de que la sabiduría ancestral, como esta piedra que tenía más de 600 años, logró que familias construyeran sus viviendas sobre esta y se salvaran. Nosotros vemos, por ejemplo, este caso también en Wallmapu, en Puerto Saavedra, cuando ocurrió el terremoto más grande registrado en la historia, donde una comunidad indígena sabía que tenía que subir hacia los cerros porque venía la ola. Ahí nos damos cuenta de que estos saberes ancestrales, saberes y memorias son tan fundamentales y tenemos la convicción de que la memoria puede salvar vidas. La tecnología tiene que estar también a disposición, pero entendemos que los saberes y las memorias son muy importantes. Por ejemplo, acá vemos una imagen que ya no es de Puerto Saavedra, sino que aquí estamos con más de 100 personas recorriendo la falla de San Ramón, acá en Santiago, y explicándole a los vecinos de que no se tienen que emplazar en esos lugares de riesgo. Nosotros como Estado construimos el riesgo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y a través de la planificación territorial. Y, por ejemplo, desde la Fundación hemos visto la negligencia del Estado, donde han emplazado, por ejemplo, y quieren emplazar colegios donde van a haber niños de 8 o 10 años, donde van a estar propensos a vivir tsunami. Y esto es algo que lo hemos hecho hace muy poco, por ejemplo, en Tumbes con Talcahuano. Y es así como nosotros, desde la sensibilidad, desde la estética, desde la teoría de la sensibilidad, pero que es política, hemos desarrollado, por ejemplo, cicletada en Chillán con la municipalidad, donde han participado más de 1.500 personas recorriendo las memorias de este terremoto que fue el de 1939, que es algo impresionante, es uno de los desastres más lamentables que hemos tenido en nuestra historia. Por ejemplo, este es el sitio del edificio Alto Río, en la cual nosotros nos acercamos a las familias y conformamos la Fundación Alto Río, justamente para que no se volviera a ocurrir este desastre, este ícono, porque el terremoto no fue el que derrumbó este edificio, sino que fue la mala cultura, la mala prevención, y que lamentablemente fallecieron 8 personas. Y en base a eso nosotros también, por ejemplo, hemos tangibilizado esta memoria con estos símbolos en las ciudades. Por ejemplo, esto es un escombro simbólico del edificio Alto Río en Concepción, en donde junto a los familiares pudimos conmemorar a las personas fallecidas, y nos damos cuenta, por ejemplo, el daño simbólico de un memorial en Concepción de más de 2.000 millones en comparación a uno de 50.000, donde viene desde lo popular, desde las víctimas, y en el cual el anterior no tenía cero participación ciudadana. Hemos desarrollado intervenciones muy simples, como los hipocentros de memoria en diferentes partes de Chile, como también involucrar a los sobrevivientes. Hemos logrado que municipalidades se comprometan a la buena memoria ante desastres.
hemos utilizado la ciencia y el arte para generar más comunidades resilientes. Hasta incluso un toque de campana en 4 ciudades, en 4 regiones que desarrollamos para la conmemoración del terremoto de 1960, en el momento exacto donde ocurrió ese desastre. Entonces, son intervenciones sensibles en las cuales nosotros tratamos de gatillar una educación popular y que lamentablemente como Estado no se ha desarrollado. Hemos también explorando el tema del genocidio Selknam, por ejemplo, en lo que es Caruquinca o Porvenir, donde hicimos una intervención y encontramos la estancia más antigua de Tierra del Fuego, en la cual estamos tratando, junto con los propietarios y la comunidad Selknam, poder reivindicar como un espacio de memoria de las diferentes historias que tenemos que visibilizar. Y también, por ejemplo, hace poco tuvimos la conmemoración del terremoto de 1960, donde involucramos sobrevivientes, a científicos, artistas. Y, por ejemplo, no sé, Camila estuvo con un sobreviviente en Japón, con otro de Corral, con Marcelo Lago, conversando sobre estas memorias y una conexión sensible a través de la memoria y de la cultura. Bien, nosotros durante 10 años, nuestra ONG ha trabajado con comunidades expuestas a riesgo y que han vivido eventos pasados como aluviones, incendios, terremotos, erupciones volcánicas, y los ayudamos a reconocer su territorio mediante prácticas culturales, con una metodología de acción participativa que involucra tanto a gobiernos locales como juntas de vecinos, asociaciones ciudadanas y universidades, ejecutando más de 100 proyectos de alto impacto y bajo costo. Como resultado, hemos confirmado que la memoria salva vidas y que es fundamental registrar y archivar la historia desde las distintas aristas de la comunidad. Aprendimos el rol fundamental que posee la mujer en el proceso de reconstrucción post-desastre y la deuda que tenemos en visibilizarla en el presente. También la importancia del saber ancestral de los territorios, como saber local único y el valor de su testimonio y de transmisión oral. Y la relevancia de la participación de la comunidad en el reconocimiento de sus valores simbólicos del desastre, en el proceso de memorialización y educación para las actuales y futuras generaciones. Para cerrar, antes del 27F, la sociedad chilena sufría de amnesia sísmica, asimilando la identidad de desastres como un trauma, fomentando el olvido como una memoria incómoda. Pero somos un país de desastres y debemos ser uno de los más preparados. Y en ello, la cultura es fundamental en el proceso de reparación, reconstrucción y preparación. Se debe reconocer que Chile es un territorio de amenazas naturales para los pueblos que lo habitan, y el Estado debe tomar un rol activo para que estas amenazas no se conviertan en desastres. Es por ello que proponemos que se incorpore en la nueva Constitución que el Estado es responsable de fomentar e implementar una política pública de las memorias y educación ante desastres y crisis climática. Y queremos cerrar preguntándoles, ¿esta pandemia que estamos viviendo quedará en nuestra memoria? ¿Qué sabremos en 50 o 100 años más con la próxima pandemia? ¿Qué haremos? Los invito a conversar cómo esta nueva Constitución puede salvar vidas. Gracias. Muchas gracias por la presentación, importante temática. Ahora hay una ronda para preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Miguel Ángel, por favor. Primero, muchas gracias por la presentación. La verdad que es súper enriquecedor saber, para los que no hemos estado imbuidos muchos en los temas, de los saberes ancestrales. La verdad que maravilloso, maravilloso. Cómo nos habla la naturaleza, y tanto que nos ponemos al lado de estos saberes. Pero estamos al lado, hay que estar más adentro, no estamos tan lejos. Y este es un espacio para eso, justamente. Así que gracias desde ya. Lo otro es vinculado al tema cómo visualizan ustedes, ¿cierto?, esta información tan potente que debiera estar establecida en la Constitución. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de institucionalidad, porque en reuniones con una agrupación en el tiempo de mi campaña, la agrupación de geólogos por la nueva Constitución, estuvimos conversando a varias reuniones, los invité a unos programas, y hablábamos del tema de una institucionalidad que no conversa con el territorio, ¿ya? Y además son muy pocos profesionales y además falta mucha investigación al respecto.
Les paso eso como dato para saber cómo ustedes están viendo esto plasmado en la Constitución. Bien, sabemos que nosotros, si se dieron cuenta, trabajamos ciencia, arte y cultura, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre estamos dialogando con la ciencia. Y sabemos, por un lado, que tienen mucho que aportar en conjunto con los saberes ancestrales, y sobre todo en herramientas como los instrumentos de planificación, que son herramientas que actualmente no están considerando estos insumos, y hasta hoy en el fondo están generando riesgo, que es lo que decía Patricia hace un momento atrás, el Estado todavía construye riesgo. Por eso nosotros establecíamos que si bien el Estado actualmente reconoce una catástrofe, desde la mirada técnica, el estado de excepción, ¿cierto? No involucra la memoria del desastre. Entonces es muy importante abarcarlo desde un aspecto intangible que acompañe este quehacer territorial, político e institucional y técnico en términos de, por ejemplo, planificación. Y por otro lado, sabemos muy bien que esto tiene que ir amarrado a otras líneas de trabajo que tiene que ver con la descentralización, con la educación popular, con el reconocimiento de la crisis climática, que en el fondo tiene que tener esta mirada integral con estas otras líneas de trabajo. Sí, y también que en cierta forma tratemos también de romper ese tema tan binario entre naturaleza y cultura, que claramente eso ha llevado a que tengamos una crisis climática a través de la revolución industrial, un cero respeto a través de la naturaleza. Entonces también tenemos que entender, y claramente el saber ancestral entiende una cosmovisión, un Itrufel Moñén, donde todas las vidas son tan importantes. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que acercarnos a través de la ética de esas personas que son los indígenas, que sin duda, como también lo ha dicho Noam Chomsky, que gracias a ellos también estamos vivos. Hay un tema de sobrevivencia, porque hay una ética de respeto hacia la naturaleza que también tenemos que permear en la Constitución. Dos preguntas, por favor, cortitas. Loreto y Carlos. Sí, muchísimas gracias. Soy de Concepción, yo así que me siento orgullosa de oírles, además con un tema tan relevante. Quería solamente hacer un comentario respecto a la pregunta que ustedes hicieron, ¿recordaremos esta pandemia? Y si nos sirve la pandemia o no. Pareciera ser, y aquí yo creo que hay valor en esto de la memoria, pareciera ser que, voy a hacer una analogía, hay memoria de pez cuando no hay dolor. Y lo olvidamos y pasa, ¿no? La gente que ha sufrido y que tiene dolor nunca olvida. Y ahí tenemos que tener esa capacidad también de valorar aquello y ese contexto biográfico. Y la pandemia nos hizo por un rato bastante largo súper buenos, como que nos sensibilizamos porque nos vimos todos extremadamente vulnerables. Pero se nos pasa rápido. Y ahora hay un riesgo porque esto no ha pasado y puede volverse peor incluso, ¿no? Entonces tenemos que tener buena memoria y es bueno recordar esos momentos más duros que vivimos y tal vez contextualizarlos aunque a uno no le haya tocado vivirlo de manera personal, pero sí en este sentido de comunidad. Así que creo que esto que ustedes plantean es realmente valioso, ¿no? Para poder tenerlo presente. Muchísimas gracias. Bueno, para comentar, muchas gracias por el comentario. No sé si ustedes, bueno, saben que en el 58 o en el 1906 también ocurrieron epidemias, pandemias, incluso más de 40.000 fallecidos. Y claramente hay un tema del trauma, y por eso la cultura es tan importante para sensibilizar y generar esa cultura de prevención. Y por eso apostamos, porque nosotros sufrimos, somos uno de los países más sísmicos del mundo, tenemos erupciones volcánicas, hace poco se incendiaron muchas casas en Castro, y evadimos eso. Entonces es incómodo hablar de los desastres, pero es importante que quede en la Constitución el derecho a la memoria y la educación ante desastres. Por eso también es tan importante para las futuras generaciones. Nosotros vivimos un gran terremoto en el 2010 y nunca habíamos tenido una concientización sobre esto, así que hay un derecho para las futuras generaciones que es muy importante. Ya, muchas gracias. ¿Sí? ¿Estamos ok? No, tu pregunta, por favor. Bueno, para agradecerle, ¿no? Me encantó el enfoque centrado en lo simple. Esa imagen de Concepción, con esa tremenda escultura, que la vimos cuando estuvimos sesionando allí. Sí. Comparada con lo otro, más económico, es la idea que yo quiero
que plasmemos en la Constitución, que el sistema educativo sea tan simple como eso y tan profundo como eso. Ahorraríamos mucho dinero, no angustiaríamos ni a los profesores ni a los estudiantes y estaríamos muy contentos evitando además los desastres. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Realmente un tema muy interesante. Tenía unas preguntas, pero el tema de abordar la crisis climática con la perspectiva de la memoria es impresionantemente importante, porque ya vamos a olvidar cómo eran los ambientes que crecimos. Entonces también mantener esa memoria y traspasarla a las futuras generaciones para evitar futuros desastres también es muy importante. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.